Juan, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Luis? Acá, peleándola. ¿Contra qué peleas más? Bueno, yo todos los días voy a 2 o 3 comedores, ¿no? Pongo mi barbijo, me lavo las manos y voy a dar una mano, que es una tarea exceptuada, digamos, que se puede ir. Hoy anduve por La Matanza, ayer estuve en Mercedes y Luján, estuve por San Martín. La verdad que los compañeros de los comedores, las organizaciones sociales, los movimientos tienen más o menos entre 10 y 11.000 comedores comunitarios en todo el país, más 4.000 de Cáritas que hay. Y el laburo que hace ese ejército invisible, sobre todo de mujeres, en los barrios populares que no tienen un sueldo, que o lo hacen de corazón o tienen un salario social complementario de 8.500 pesos, sostiene el tejido social en la Argentina, digamos, ¿no? No es el mercado el que te salva, pero tampoco es solamente el Estado. Es el Estado y la organización comunitaria. La escuchaba a Mayra, que está haciendo un laburo muy bueno en Quilmes. Yo todavía no fui a Quilmes, pero me cuentan los compañeros. Y de esos puntos solidarios, la mitad son organizaciones sociales, voluntarios. Es decir, hay algo ahí, hay un sustrato organizativo que se fue construyendo a partir de las crisis sucesivas que tuvo en la Argentina en el 2001, donde nuestro pueblo más pobre aprendió a que nadie se salva solo, ¿no? A salvarse. Solidaridad, ¿viste cuando vos definís la palabra solidaridad que parece así como de libro? Es esto en todos los días. Por eso me parece que te calentaste mucho la semana pasada. ¿Pasó la calentura? Sí, me parece que no es solo calentura, es... Y yo lo dije, lo habré hecho en tus programas un par de veces, digamos, cuando yo me metí un poquito de costadito en la política partidaria, que no es lo que más me gusta, por una idea, una concepción de lo que estaba pasando en Argentina, la persecución que sufría Cristina. Un poco la condición era sin corrupción. Y cuando hay estos niveles de negligencia, irresponsabilidad o complicidad, yo no lo sé porque no soy juez ni fiscal, en los que un paquete de fideos se compra al doble de lo que vale o una lata de aceite se compra al triple de lo que vale, quiere decir que en los comedores va a haber la mitad de fideos o un tercio del aceite. Está bien, vos no sos ni juez ni fiscal, tengo claro, pero hace años que venís laburando en esto. Desde luego. ¿Te huele más a negligencia o te huele más a corrupción? Las dos cosas. Es decir, hay elementos estructurales de corrupción porque no es que se está comprando más caro ahora, siempre se compró más caro. Ahora se pasaron de rosca, pero siempre se compró más caro. Y siempre se compró unas cuevas donde hay un tipo que tiene un teléfono, es un bolsero, entonces compra un poquito de aceite por allá, un poquito de fideos por acá, se mete en la licitación donde ninguna empresa más o menos seria quiere participar porque le pagan a 6 meses, porque está todo el mundo entongado. Y hay una cuestión estructural ahí, donde hay tipos que vienen del año del loro, currando con eso. ¿Este Luzardi? ¿Cuál es Luzardi? ¿No? El grupo L. El grupo L que... Eso es del lado de los empresarios y del lado de los funcionarios y de los administrativos que hay ahí. Esto pasó en la administración anterior, pasó en la anterior de la anterior. ¿Por qué? Porque ahí viene el elemento de negligencia. Porque nadie se calienta demasiado por qué pasa después que compraste los fideos, llega un depósito en Florida Oeste y cómo llega el camión a Tucumán o el camión con la yerba que vino de Misiones vuelve a Misiones. ¿Se entiende? Compramos yerba en Misiones, llega un depósito en Florida Oeste y vuelve a Misiones. Bueno, entonces, en el siglo XXI, Internet, logística, Uber, tendríamos que inventar algo un poco más inteligente. Algo más fácil, Bueno, se ve. compramos el aceite a 150 mangos y yo hablo con la gente de AGD, con Acevedo, etcétera, y lo venden a 51 masiva. Pero vos dijiste algo de decir, esto viene de antes. No tengo más remedio que poner nombre y apellido. Lo que pasó con Arroyo, ¿pasó antes con Stanley? Sí. Así es. Comprar por encima del precio de mercado pasó con Stanley. Y pasó ahora con Arroyo también. Digamos, y en los dos casos está mal. Ahora hubo una diferencia, que es había un decreto que permitía un mecanismo de compra más ágil y eso generó, claro, primero, que haya más visibilidad. Segundo, que hay algunos periodistas, y está bien, que están más atentos a este gobierno de lo que estaban en el gobierno anterior. Y yo me alegro, porque yo apoyo a este gobierno y yo quiero que este gobierno no pague un centavo más por los fideos que le llegan a mis compañeros. Y si yo veo que paga un centavo más, voy a salir a decir lo mismo que dije, por los alimentos, por los remedios, por los barbijos, por lo que sea. Me dijeron, no sé si es verdad, que no sé si hablaste derecho con Alberto o se lo hiciste llegar.
o purgan esto que fue un choreo de los fideos, voy a tratar de utilizar un término, o puteo en colores y salgo a decir lo que pasó. En el gobierno saben que esa es la posición mía y colectivamente de mi espacio, digamos, que nosotros vamos a decir lo que nos parece que está bien y lo que nos parece que está mal. No es una amenaza, es simple. Y aparte Alberto, me gustó porque reaccionó rápido. Ojalá Larreta hubiese hecho lo mismo con el que compró los barbijos a 3.000 pesos, digamos. Alberto reaccionó rápido. Entonces, yo hay un montón de cosas que veo que están bien y hay algunas cosas que veo que están mal. ¿Qué está mal? No, digo, la cuestión alimentaria no está bien resuelta en todo el territorio nacional. Hay algunos distritos que están mejor y otros distritos que está peor. Yo recorro los comedores y hay algunos comedores que no tienen mercadería. Entonces, si no tienen mercadería para cocinar, hoy en La Matanza había 600 personas en Nueva Celina, en un comedor, haciendo gola, y no tenían ni garrafa, no tenían cocina, digamos, y las compañías están haciendo un esfuerzo extraordinario. Y ahí, la verdad, lo voy a decir francamente, el intendente parece que no se calienta demasiado por lo que pasa en esos comedores. Después voy a otro lugar como Mercedes o Moreno y veo a los intendentes ahí recorriendo. Es mi percepción, puedo estar equivocado, pero mi percepción es que tendría que haber un lineamiento mucho más claro de que no puede faltar la comida. Es decir, hoy los comedores comunitarios están a tope. Pongámoslo derecho, viejo. ¿Daniel Arroyo es un buen ministro de Desarrollo? Daniel Arroyo acaba de empezar. Para evaluarlo hay que esperar. Yo creo que es un buen tipo. Y yo creo que tiene buena leche. Hay cosas que yo he cuestionado, como la forma un poco tecnocrática en la que se implementan algunos programas, digamos, que vuelve a pasar con la IFE. Digamos, hay una mentalidad... El ingreso de familiar extraordinario. Claro, hay una mentalidad clase mediera. Entonces, todo el mundo tiene internet, todo el mundo puede hacer la clave. Bueno, no es así. ¿Sabes hay que un no? montón de gente que no puede. Lo mismo pasa con temas educativos. Sí, los viejos, los bancos... Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado durante... Bueno, hubo tierra arrasada. A ver, yo a veces hago críticas y digo, menos mal que no está Macri. Menos mal que no está Macri. Esto sería Brasil, que es catastrófica la cuestión. Y acá todavía no llegamos al invierno. Digamos, no es joda esto. Vos escuchabas recién a tu colega que decía 30.000 muertos. ¿Vos te imaginás 30.000 muertos acá? ¿Vos te imaginás que se colapsan los respiradores en el hospital y vas con tu abuelo y te dicen no, que se muera porque no tengo respirador? Entonces esto no es joda. Hay que garantizar el morfi para todo el mundo, el alimento tiene que llegar, y eso es responsabilidad de Daniel Arroyo, de cada municipio y de cada gobernador, y el que no garantice el alimento para su distrito, para su provincia o para el país, y bueno, hermano, no sabes laburar. Yo le preguntaba, eso hay que garantizarlo. Y hay que garantizar la atención sanitaria y claramente el tema del distanciamiento social y la cuarentena, porque si nosotros se nos va la curva para arriba en el invierno, no te alcanzan los respiradores. No, Mercedes hablaba con el intendente, que es un pibe bárbaro, me decía 25 respiradores. En Pilar, 32. Y sí, se te enferman 33. No, claro. ¿Qué haces? ¿Lo dejas afuera? Yo le preguntaba recién a Mayra Mendoza, ¿qué clima hay? ¿Qué sustrato hay? En los territorios donde vos recorres también, ¿qué hay? Porque la verdad que los dejás en casa. Muchos no cobran un mango porque laburan al día. El IFE, el ingreso les cuesta. ¿Qué clima hay? No, mira, la gente tiene mucho aguante y cuando la gente, por lo menos los más humildes, ven que el gobierno se calienta por ellos, aunque la pifien alguna cosa, acompaña. Yo veo que hay, salvo los pibitos que salen un poco, porque no se puede estar en una casa de 2x2 con 5 pibes metido 24 horas, es imposible, es de cumplimiento imposible. Pero la gente se recontra cuida, hay una cuestión de cuidar a los abuelos, porque todo el mundo sabe que cuando se flexibilice un poco y el albañil vuelva al laburo, claro, la señora que trabaja en casa de familia vuelva al laburo, el cartonero vuelva al laburo, el pibe, el joven va a traer el bicho, y que hay que cuidar mucho para que el abuelo no se enferme, porque hay conciencia de que el que se muere es el abuelo. Entonces yo veo que hay mucho cumplimiento, mucha conciencia, más que en amigos míos de clase media alta, de la infancia, que viste, están acostumbrados a hacer su capricho y a no respetar ninguna norma. Entonces ahora están como, se sienten mal, ¿viste? De que no pueden hacer lo que se les canta. ¿Qué es esto que no puedo? Porque además, vos pensás que la libertad ambulatoria, por ejemplo, nadie puede viajar afuera del país. Bueno, es una restricción a la libertad ambulatoria. Ahora, hay gente que lo sufrió mucho tiempo. Los migrantes que querían subir de México a Estados Unidos, o los de África que querían cruzar el Mediterráneo. Ahora hay como una socialización de
digamos, las carencias de libertad, de la falta de libertad que sufrían los sectores populares durante mucho tiempo. Hay cosas que están creando una nueva conciencia, espero yo que creen una nueva conciencia. Digamos, hay 10 millones de argentinos que le fueron a pedir al Estado un plan social, un subsidio. Me quedó claro el concepto porque digo, está bueno que lo ratifiques. Para vos, con Macri sería una tragedia, pues si no, cuando vos haces una crítica parece que estás, viste que en esta cosa binaria que tenemos, decís blanco, recurrís al otro. Tengo claro lo que vos pensás. Los otros días alguien de un movimiento social me dijo, el gobierno de Alberto Fernández es peronista, pero demasiado de Recoleta. Un poquito hay de eso. ¿Qué querés que te diga? Un poquito hay. Pero, insisto, son los buenos de Recoleta. Son los de Recoleta que se calientan por lo de Villa 31. Por ahí no entienden todo, por ahí no conocen cómo funciona el sistema cloacal de la villa, no entienden que es un atmosférico, que por ahí se tapan las cloacas, no entienden que el viejito no tiene un cuarto solo para él o que no funciona internet en todas las manzanas, pero por lo menos se preocupan por el otro. Después hay otra parte de Recoleta que al otro lo mira de arriba, lo mira con asquito, lo maltrata. Desde luego, yo quisiera que sea un poco más marrón, no tan blanco el gabinete. Me gustaría eso. Yo creo que tiene que haber un protagonismo más grande de los sectores populares, de los más pobres, de los trabajadores en las decisiones que se toman en el país, porque creo que hay una sabiduría ahí en el pueblo que no está en los centros, ¿no? Es una sabiduría de las periferias. Pero son la mayoría los buenos de Recoleta. Y yo creo que esto es es un momento donde hay un mensaje. La naturaleza, Dios para el que cree, nos está dando un mensaje. Digamos, hay que parar la pelota, hay que frenar este ritmo frenético de vida que tenemos, hay que pensar si tenemos que estar todos acá amuchados en Capital, en Córdoba, si no es tiempo de pensar en una distribución distinta de la población. Me la vas a tirar afuera como siempre, como cada vez que te hago una nota. ¿Estás hablando con el Papa? Mandó una carta al Papa, muy linda, a los movimientos populares, la mandó el día de Pascua. Así que nos habló, me habló a mí también, porque soy parte de eso. ¿Te habló? No, me habló por carta, la misma carta que le mandó. Estás hablando con el Papa igual. Y el Papa en la carta hablaba de algo que a mí me parece fundamental. Él dijo dos cosas en estos días. Dijo muchas, pero dos que tienen que ver con lo social. Habló del salario social universal. Hay que meterse eso en la cabeza. Si hay 10 millones de argentinos que necesitan recurrir al Estado en una situación de estas características, porque no tienen empleo en relación de dependencia, porque no tienen propiedad, es decir, que están en una situación de pobreza, aunque a veces no lo asume un sector de clase media baja, tiene que haber un salario universal que le garantice a todo el mundo la comida y el abrigo, mínimo. Y él habló también del tema de la deuda, la condonación de la deuda, las quitas en la deuda. Y yo estuve viendo un poco lo que planteó el gobierno, que es bastante generoso, bastante más generoso de lo que a mí me hubiese gustado. La propuesta que hizo al... Sí. Pero mostraba bastante que la Argentina no puede pagar eso. Y todos los países pobres, los países subdesarrollados, dependientes, como los quiera llamar, bueno, basta, por lo menos por un momento apocalíptico que tenemos, ¿no? De revelación que hay en el mundo, de las injusticias del mundo, del sufrimiento del mundo, de que esto no va más, de que tiene que pasar esto para que aparezca un delfín o un animal que nadie podía ver, que el agua se ponga cristalina, que hay un mensaje ahí que nos están diciendo, paren la mano con tanta ambición, con tanta mezquindad, con tanto egoísmo, con este ritmo frenético de consumismo. Y eso tiene que ver sobre todo con parar la mano, con sacarle a los que menos tienen y empezar a reconocer un poco más la dignidad humana y de que todos tenemos derecho a gozar de las mismas cosas. El impuesto a los ricos para vos está. A ver, el impuesto, hay un tema también, viste, a los que les gusta el mundo se olvidaron del capítulo impositivo. Les gusta el primer mundo, menos para pagar impuestos, porque en la Argentina el impuesto a la riqueza es el 0.3 del PBI. En Francia es el 4%. Lo mismo en Canadá, lo mismo en Inglaterra. En Dinamarca los impuestos a la renta personal son del 52%. Sí. Acá son menos del 7%. Pero bueno, ahí lo podríamos discutir, pero en Dinamarca yo doy el 52% de mi salario y me atiendo en el mismo lugar que la reina de Dinamarca. Muy bien, eso es lo que tenemos que hacer en la Argentina. Hacia eso tenemos que ir. Pero acá nos embocan cada vez más impuestos y te atendés caen en peores lugares. Bueno, pero eso es lo que está mal es que los lugares estén mal, no que los que tienen
pongan Obvio. un poco. Ahora, yo te estoy hablando de que con esto apenas vamos a compensar un poco de la desigualdad que va a aumentar con el coronavirus. Porque va a aumentar la desigualdad. Porque el que tiene capacidad de renta, de especulación financiera, de ese tipo de cuestiones, no pierde, nunca pierde, no perdió con Macri, no va a perder ahora. Entonces, es una cosa absolutamente necesaria para mantener algún nivel de armonía social, y es muy poquito. A ver, si a mí me tocara, pero yo se lo aplico el triple. Es muy poquito. Y es para los que tienen, es el 0.1% de la población argentina. Sí, 12.000, parece que son 12.000 contribuyentes. Personas que tienen más de 100 millones de dólares. Mira, si tenés 100 millones de dólares, tener 99 millones de dólares no te va a cambiar nada. No vas a ser más feliz o menos feliz. No te va a cambiar nada. Y hay gente que le va a cambiar la vida. Entonces, esas son cosas que va a haber que empezar a entender, digamos, ¿no? Juan, ¿del gobierno de Alberto un gobierno socialista? No sé caracterizarlo todavía. Es un gobierno que sé trata... caracterizarlo todavía. No, porque tuvo muy poco tiempo y pasó lo del coronavirus. Es un gobierno que ha cambiado las prioridades y ha puesto a la persona, al ser humano, por encima del mercado en la escala de prioridades. Y eso yo lo veo y lo valoro. No, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque viste que él dijo, los otros días, se van a enojar los peronistas, pero yo me siento un socialdemócrata. Creo que fue Fontevecchia que le dijo esto. ¿Es un gobierno socialdemócrata? Bueno, sí, tan poco tiempo, pero orejealo. Es que la socialdemocracia danesa y la socialdemocracia, si se quiere, española. Son dos cosas totalmente distintas. Así que yo prefiero que se llame como la danesa. Sí, entonces, el PSOE de España tiene que ver con los... Hay socialdemócratas neoliberales y hay socialdemócratas que plantean una cuestión de redistribución, de garantizar derechos, de un equilibrio más de la riqueza, digamos. Ahora, espero que vaya por ese camino, digamos, espero que haya menos doble vara. Es decir, mira, para despedir gente en medio de la crisis no necesitas sacar ninguna ley. La despedís y punto. Ahora, para cobrarle un puntito más a alguien que tiene 100 millones de dólares, tenés que hacer una ley. Parece que sos, no sé, Marx, Mao y el Che Guevara al mismo tiempo, por pedir algo que se hizo en todos los países del mundo en los momentos de crisis. Me estabas contando lo que te dice el Papa por teléfono. Te decía de las cartas que manda el Papa y de lo que él está planteando, y por lo menos cómo lo siento yo, digamos, que hay un llamado a una conversión, ¿no? Pero no religiosa, ¿no? Una conversión humanista, ecológica, que vuelva a poner a la naturaleza y al ser humano en el centro y saque esta ambición por acumular y acumular y acumular, que nos hace mal, que nos lleva a la catástrofe, que hace que estemos todos metidos acá, en capital, en el conurbano, algunos porque no tienen otra posibilidad, pero tampoco tenemos un horizonte de futuro. Y es una cosa loca. ¿Estamos esperando a que se levante la cuarentena para que todo siga igual? Ahora vuelvo a eso porque, insisto, me parece que vos sos un testigo. Se puede estar o no de acuerdo con vos, pero nadie te puede discutir el pergamino estar en el lugar, que eso no es menor, ¿no? Ahora vuelvo a esto. Pero me queda pensando porque vos sos un tipo religioso. Yo sí. ¿Y qué vuelta le encontrás con tu religiosidad a lo que está pasando? Digo, viste que hay, algunos dicen esto es un castigo divino, otros dicen un invento científico. Pensando en tu creencia en Dios y en ser católico, apostólico, romano, ¿por qué el coronavirus? Mira, yo creo mucho en la percepción tan especial que tienen los pobres, los pueblos pobres y los humildes. Siempre me acuerdo que cuando en la época de Freud se burlaban de la gente antes de Freud que decía que los sueños tenían un significado. Y eso hacían los intelectuales de esa época. Y después Freud dijo, mira, la gente pobre, tenían razón, tienen un significado. Y la gente humilde en los barrios dice, esto tiene un significado. Acá hay un signo de los tiempos, se dice en teología. Bueno, hay que saber interpretar eso y no hace falta ser religioso. Acá hay un signo de los tiempos. Hay que interpretar esto nos tiene que cambiar el corazón. Esto nos tiene que cambiar el corazón. Y después me acuerdo también de otra cosa, que yo también la veo ahora. Dicen que Voltaire, cuando fue el terremoto de Lisboa, que murieron millones de personas, que fue una gran tragedia, empezó a cambiar en su mente esa filosofía muy positivista que era, vivimos en el mejor de los mundos posibles. O sea, este es el mundo posible. No puede haber un mundo mejor que este. Y a partir de estas tragedias empieza la idea de, bueno, un mundo mejor es posible. Y la empieza a creer.
la gente. A partir de esto podemos reconstruir un mundo mejor, un mundo más justo. Yo pateo para ese lado, para que salgamos de esto y reconstruyamos un mundo mejor, que la gente pueda ser más feliz y tener vidas más plenas y no tan atados a la necesidad de consumo, a la aglomeración, al ritmo frenético de producción y consumo al servicio de una élite, de una minoría, y que cuando aparece algo de esto no tenemos el sistema de salud que tenemos que tener, ni acá ni en Estados Unidos. ¿Seguís hablando con Cristina? Sí, hablo, cada tanto hablo, sí. ¿Y? Y yo la quiero mucho y algunas cosas estoy de acuerdo y otras no, digamos, ¿no? Valoro mucho lo que hizo cuando te decía, menos mal que no lo tenemos a Macri, solamente por su capacidad estratégica para construir el frente de todos y habernos ayudado a sacar a Macri, solamente por eso yo ya la tengo en el corazón, porque sé que hubiésemos sufrido con Macri. Y ella tiene gran parte del mérito de que hoy tengamos un presidente que puede tener un montón de errores, que puede tener gente que a mí me guste más o menos en el gabinete, pero que se está poniendo el tema al hombro y lo está tratando de pasar con el menor nivel de sufrimiento. ¿Quién es el que más te gusta del gabinete? Digamos así, acá sí, acá... No sé, no soy muy fan del gabinete, pero creo que cambiaron las prioridades, creo que es un gobierno donde el Ejecutivo está planteando un rumbo de buena leche, y después cuando pase esto, porque esta tormenta va a pasar, no sé cuándo, va a ser difícil, falta el invierno, yo creo que la vamos a pasar mal, que esto no es joda y que hay que ser conscientes de que va a ser muy difícil. Cuando pasemos esto vamos a ver cuál es el proyecto de país que hay atrás, ¿no?, del gobierno, si es un proyecto con tierra, techo y trabajo para todos, si es un proyecto que va a urbanizar las villas, que le va a dar tierra a los que la trabajan, que le va a dar derecho a los trabajadores, que va a generar un salario social universal, que va a garantizar la soberanía nacional, que va a garantizar servicios públicos de calidad para todos, o si va a ser un gobierno de transición que va a acomodar la cosa. O sea, por ahora, en medio de la crisis, es asistir la crisis. O sea, todavía no te animás a diagnosticar. ¿Te gusta, Alberto? Sí, me gusta más que cuando Cristina dijo que iba a ser candidato, digamos. No te gustó ni... Y yo me asusté. Viste, después de verlo de Lenín Moreno en Ecuador. Y la verdad que lo fui conociendo un poco más y veo que se preocupa por las mismas cosas que nos preocupamos nosotros, pero desde una óptica distinta. Está claro. Digamos, ¿no? Desde una óptica distinta. ¿Qué sé yo? Yo veo que hay cosas... El Estado es bobo con algunas cuestiones. Que el Estado no puede comprar fideos, aceite, azúcar y tomate, o que lo compre el triple de lo que eso lo compro no yo. es bobo. Eso, la verdad, como vos decís, hay que ser muy bobo. O chorro. Sí, pero, viste, hay una combinación. Entonces, a ver... O sea, ¿hay bobos y chorros? Sí, y eso es estructural. Es estructural. Porque la licitación se hace mal, que esto... Hermano, son fideos, estamos en medio de emergencia sanitaria. No puedes llamar a las 5 empresas más grandes de cada cosa, hacerle un cupito a las pymes y comprar y mañana que esté. Bueno, no está. Dame un toque. Te decía que lo estás conociendo más, Alberto, y lo estás mirando con atención. ¿Qué tiene que hacer para que te enamores de Alberto Fernández? No, tiene que hacer demasiado. No. Tiene que hacer 1 millón de viviendas, arreglar todos los barrios. Hay 4.400 barrios populares, hay que ponerle agua, luz, cloaca, asfalto. O sea, para mí, a mí con ni el chamullo, ni la guitarrita, ni Dylan. Yo quiero ver las cosas concretas. Upa, ni el chamullo, ni la guitarra, ni Dylan. Sí, después veo cosas concretas. Por ejemplo, mira, Bérgamo, vos que sos Tano. Sí. En Bérgamo murió cualquier cantidad de gente porque el gobernador se dejó presionar por los industriales, que lo apretaban para que no haga cuarentena, y se infectaron todos los obreros. Alberto eso no lo está permitiendo. Yo sé que tiene mucha presión de algunos sectores del poder económico para que flexibilice mucho más la cuarentena. Y con eso se está plantando. Entonces, esas son cosas que yo veo muy bien. Y me doy cuenta y además lo hace inteligentemente, digamos, ¿no? Ahora, para mí, la Argentina ya venía de una catástrofe social. O sea, Macri se fue con, según ellos, el 35% de pobreza, yo creo que alrededor del 40%, ¿no? Más o menos lo mismo.
Y ahora debemos estar en el 50%. Hoy debemos estar en el 50%. Y de ese 50%, una porción muy grande de gente que no tiene nada de nada. De gente que comparte una habitación, 5 o 6 personas. No va. Ese sistema no va. Entonces, hasta que eso no cambie, yo no me enamoro de nada. No te enamoras. Hasta que no cambie que los miles de pequeños productores rurales que pagan un alquiler leonino, que son los que producen la fruta y la verdura, tengan su propio pedacito de tierra, a mí no me enamora nada. Y lo que me enamora a mí, ¿sabes qué son? Hoy que estuve en La Matanza, esas 20 mujeres y 5 o 6 pibes que estaban ahí todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 8 cocinándole a sus vecinos. Eso te enamora. A mí me da ganas de llorar cuando veo eso. Y que no se las valora, y que nadie las aplaude a las 9 de la noche, y que a veces hasta tienen que, cuando entregaron el número 600, el tupper 620, y vieron el 621 y no les queda más para darle, mágicamente encuentran un pedazo de pan y le dan. Gracias, Juan. No, gracias a vos.